Días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Lisette, buenos días. Medio malones les noto. ¿Qué ha pasado? Feriado largo. Feriado largo. Hecho mal el feriado. Más pereza. Ya. A ver. Por favor, activen las cámaras para poder hacer el print y registrar la asistencia. Milton Sari falta de activar. Ya listo. Juan David Cabrera también tiene que activar. Ya. Vamos a compartirles la pantalla para que pueda también ir como activo el audio. A ver, Lisette, en la parte en la parte inferior izquierda, de su computador hay un icono del micrófono. Tóquele ahí y ahí se activa el audio. ¿Ya? Puede estar bajo el volumen de su computador. Ahorita se está activo el audio. Muy bien. Entonces, decimos, ¿no es cierto?, que son bioelementos porque se relacionan con la vida. Y anteriormente habíamos dicho también, ¿no es cierto?, que estos 4 elementos componen el 90% del universo, ¿no es cierto? Hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Ahora, ¿cuáles son esos bioelementos que constituyen, digamos, que el fundamento de la vida? Tendrían a ser los primarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son estos primarios? ¿Alguien puede leer? ¿Reconocen tal vez las siglas? Hidrógeno. Bioelementos primarios. Oxígeno. Hidrógeno, ¿ya? ¿Qué más? Hidrógeno. Oxígeno, Fósforo. muy bien. Sulfuro. Nitrógeno, Sulfuro. fósforo. Sulfuro creo que ¿Qué es. más? Azufre. Azufre, ¿ya? Esos son los bioelementos primarios, ¿ya? Y luego tenemos bioelementos secundarios, ¿ya? ¿Cuáles son esos bioelementos secundarios? A ver, ¿alguien puede reconocer estos? Creo que es Magnesio. Sodio. Potasio. A ver, ya, muy bien. Calcio. Calcio, ya. Muy bien, María. Cloro, yodo y hierro, ya. Esos son los bioelementos secundarios. Y posterior a ello, tenemos también los oligoelementos, que son el resto de elementos que no constituyen metales, pero que vienen a ser fundamentales para la generación de la vida. ¿Sí? Ya. Ahora, regresemos a lo anterior. Tenemos que hay bioelementos, pero tendríamos también que señalar que hay biomoléculas. ¿Ya? Las biomoléculas vienen a ser la fusión, la unión, ¿sí?, de uno o más elementos, ¿ya? Sin avanzar. A ver, de los elementos que tenemos aquí, ya sean primarios o secundarios, ¿quién pudiera formar una biomolécula, por ejemplo? Si decimos que es la unión de 2 o más elementos. Con los elementos que tenemos ahí, ¿qué biomolécula podríamos formar? Es una clásica que De todos H2O. conocemos. H2O, muy bien, muy bien. La molécula del agua, ¿no es cierto? Esa podemos nosotros integrar. Ya, entonces, es eso, las biomoléculas, sí. Es la fusión, ¿no es cierto?, de uno o más elementos. Y tenemos nosotros biomoléculas orgánicas e inorgánicas, ¿ya? Bien, vamos entonces a ver la clasificación de bioelementos y biomoléculas. Bien. En la parte superior, sí, vemos que hay bioelementos. Y en la parte inferior de este cuadrito, ya. Mire usted, ¿qué dice que son los bioelementos? Constituyen parte de los seres vivos. Constituyen parte de los seres vivos, ¿ya? Constituyen parte de los seres vivos.
¿ya? ¿Y cuántos grupos hemos tenido? 3. 3. 3 grupos, ¿ya? Tres. A ver, Andrés, ¿cuáles nomás son esos grupos? Actívele el audio. Ahí, ¿me escucho? A ver, lo que Sí. dice primarios, secundarios y oligoelementos. Oligoelementos, ¿ya? Esos son los grupos, gracias Andrés, esos son los grupos, ¿no es cierto?, que, en los que se clasifican los bioelementos, ¿ya? Ahora, vamos a ir reconociendo cada uno de los elementos. A ver, yo quisiera, como tareita para la próxima semana, por favor, que en su cuaderno o en las hojitas hagan o dibujen la tabla periódica de los elementos químicos, ¿ya? Necesitamos saber, para poder conocer los nombres de los Dice, elementos. perdón que le Dígame, interrumpa. ¿ya? ¿Podría repetir lo que dijo que tenemos que hacer en el cuaderno? Lo que pasa es que se cortó y no le Ya, escuché. con gusto. A ver, hay que en su cuadernito graficar la tabla de los elementos químicos, la tabla periódica de los elementos químicos, ¿ya? Entonces eso, ya hacen en el cuadernito la tabla periódica. No le estoy diciendo que haga en la computadora, sino en el cuaderno, ¿ya? ¿Por qué le pido que haga en el cuaderno? Porque si quiera copiando, ahí usted va a aprenderse el nombre. Ese, Dígame usted. no sé si lo puede ver, tengo una tabla así, Esa es la tabla periódica, sí. porque aquí dice, por decir, dice la tabla periódica de los elementos químicos actualizada, completa. Dice. Sí, esa es la tabla periódica. ¿Cuántos elementos están, Andrés, ahí? Aquí está la buena. No, es que cada uno tiene un número, Andrés. A ver, El hidrógeno es el 1. sí, a ver, Y me parece que el einstenio es el último. Sí, 103 más o menos. 103 elementos. Sí, Laurencio dice que Ya, esos son los elementos. Ya, entonces esa tablita 118 estaba exponiendo. elementos ahí. Profe, perdón que te interrumpa. A ver, 118 elementos. Ya, Dicen, entonces y esos todo eso 118 tenemos que copiar. Sí, sí, tal cual está la Ya tablita. listo. Tal cual está Ya la listo. tabla. Pero háganle a mano, ¿ya? Porque, como les digo, para aprenderse los nombres de los elementos. ¿Ya? Si ustedes en el futuro quieren estudiar para doctor, entonces hay que saber al dedillo los elementos, ¿ya? Muy bien. Entonces, estábamos en el grupo de los bioelementos primarios, ¿no es cierto? Que dice que son el 96% de la materia viva, ¿ya? ¿Cuáles son esos elementos? Mari ya pronunció hace un ratito. Tenemos el oxígeno, que representa con la C, el hidrógeno con la H, el nitrógeno con la N, el fósforo con la F y el azufre con la S. Ya, aquí debe haber unas preguntas de ustedes, ¿no? Dirán, por ejemplo, las 4 siglas de los primeros elementos, chévere, ¿no es cierto? Porque empieza a estar ¿por qué en vez de la P no está la F, ¿no es cierto? ¿Por qué creen Sí, ustedes? ¿Y por qué en vez de la S no está la A de azufre, ¿no es cierto? ¿Por qué será? porque el fósforo tiene... Porque algunos están en inglés, en las siglas en inglés. Algunos están en inglés, No, dice no, no se escribe. En inglés se escribe matches. ya, Es que sería con M. sería con la M, ¿no es cierto? Ya. A ver, aquí una explicación. Si ustedes, por ejemplo, ven, ¿no es cierto?, aquí, ya, en la fósforo, usted ve la P, y en azufre usted ve la S, ya. Es porque cuando se elaboró la tabla periódica de los elementos químicos, allá en el siglo XVII, siglo XVIII para ser exactos, ahí el idioma que predominaba en el mundo era el latín, ¿ya? Entonces, se escribía todo en latín, la filosofía, la biología, la religión, todo se escribía en latín, ¿ya? Y en latín, la P y la H equivale a la F, ¿ya? Entonces, por eso se pone la P de fósforo, fósforus, ¿ya? Y asimismo, sulfurus, sí, sulfurus, que quiere decir azufre, sí, también está en latín, ¿ya? Entonces, en la tabla periódica usted va a encontrar que hay algunos elementos que están en español, otros que están en latín, otros que estarán tal vez en lengua francesa, ¿sí? Pero generalmente están en español, en inglés y en latín, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuántos han sido los primarios? 6 bioelementos primarios, muy bien, ya, y esos constituyen el 96% de la materia viva. Bien, vamos a los secundarios, ya. Dice que son el equilibrio osmótico y el metabolismo, ya. Eso permite, ¿no es cierto?, que nosotros no nos intoxiquemos, ya, porque el metabolismo facilita a la digestión de los alimentos y la clasificación de los alimentos para proveernos de energía
y a la vez la eliminación también de desechos y que ya no son útiles para el organismo, ¿ya? Y el equilibrio osmótico hace referencia, ¿no es cierto?, a esa relación de energética, pero también a la relación de humedad, ¿sí? O sea, de hidratación, podríamos decir así, ¿ya? A ver, y tenemos ¿cuántos elementos aquí secundarios? Asimismo, a ver, el primero, ¿cuál sería? 7. Carbono. No, el Calcio. carbono es Calcio. solo la C. Calcio. Ahí, Calcio, ya. La otra. Na, ¿qué significa? Sodio. Sodio. Ya. La K es Potasio. potasio, ¿sí? La C y la L es cloro, Cloro. ya. Cloro. La I, ahí es yodo. No se escribe en el español no escribimos Bien. con I, iodo, sino con la Y, yodo, ya. Pero en el latín, igual ese también es un elemento que está en latín. En el latín, sí, la I equivale a la Y, sí, y a veces hasta la J, ya. A ver, la siguiente es Magnesio. magnesio, magnesio, ya. Y la siguiente, Hierro. hierro, ya. Otro que también está en latín, ya. Porque usted dirá, pero debería estar aquí la H y la I, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero en latín, hierro se dice ferrum, ya, ferrum, ya. Y finalmente tenemos los oligoelementos, ya, oligoelementos, ya. ¿Qué dice que hacen estos oligoelementos? ¿Qué capacidad tienen? De provocar reacciones celulares, ya. Acuérdense de esto. Tiene la, la capacidad de generar reacciones celulares, ¿ya? ¿Cuáles son estos elementos? A ver, vamos leyendo. La primera, Cobre. 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 cobre, la Q. Está en latín, se hace cuprum, ¿sí? Es cobre. Ya, la siguiente, manganeso, Sí. ¿ya? Manganeso, ¿ya? La siguiente, zinc, ¿sí? El zinc. No el zinc que está en el techo, sino el zinc como el elemento natural que encontramos en la naturaleza. Ya, y de ahí le echamos unas sustancias, por ejemplo, estaño, y ahí se vuelve útil para poner tapando la casa que no entre la lluvia. ¿Ya? Pero lo encontramos también en la naturaleza, el zinc. La F, ¿qué significa? Flúor. Flúor, el flúor, ¿ya? Y la CO, ¿qué significa? El cobalto. Cobalto, ¿ya? Faltan muchos más, sí, hay muchos más, selenio, sí, arsenio, ya. El oro. Mercurio. Y exactamente, sí, muchos más, ¿ya? Que constituyen oligoelementos. Ahora, lo que queremos es que lleguemos a la conclusión de que todos estos elementos, que son bioelementos, ¿sí? Son los causantes de la vida, ¿ya? Si es que uno de estos no existiera, ¿sí? Posiblemente la vida no se desarrollaría tal y cual la conocemos. Puede desarrollarse, pero no de las formas en las que conocemos, ¿ya? Por ejemplo, si no hubiera flúor, quizá no tuviéramos dientes, ¿ya? Quizá no tuviéramos dientes, porque ya saben que el flúor está, por ejemplo, en los dientes. Si es que no hubiera calcio, si es que no hubiera el calcio, quizá no tuviéramos ¿qué? Huesos. Los huesos, exactamente. Quizás no tuviéramos los huesos, ¿ya? Si es que no hubiera, si es que no hubiera carbono, si es que no hubiera carbono, por ejemplo, no podríamos tener materiales o materia sólida, ¿ya? A esa conclusión quisiéramos que lleguemos, ¿ya? Bien, ahora vamos a las biomoléculas. Habíamos dicho hace un instante que las biomoléculas es la fusión, ¿no es cierto?, de estos bioelementos, de uno o más, digamos de dos o más bioelementos, ¿ya? Entonces, estas biomoléculas son las que posibilitan la formación, ¿sí?, de nuevos individuos especializados, ¿sí? Acá nosotros podemos tener vida, pero no está especializada.
En cambio, acá ya tenemos especializada. Cuando me refiero a especializada es que podemos clasificar si es que son células animales, células vegetales, si son procariotas, si son eucariotas. Ya. Entonces, ¿cuántos tipos de biomoléculas han habido? ¿Cuántos? Dos Dos. tipos. Dos tipos, ya. Orgánicas e Ay, inorgánicas, ¿no es cierto? Perfecto, ya. A ver, ¿quién quisiera ayudar leyendo las orgánicas? los glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos. Ya. ¿Y alguien que ayude leyendo las inorgánicas? Agua, sales, minerales. Agua, sales, minerales. Agua y sales minerales. Esas son las biomoléculas inorgánicas. Ya. A ver, si es que son inorgánicas y si es que son orgánicas, es posible establecer una diferencia, ¿no es cierto? A ver, meditemos en esta parte. Por ejemplo, ¿qué puede hacer que se diferencien o que las diferencie rotundamente de acá, de las biomoléculas orgánicas? ¿Qué podríamos plantear como una diferencia radical, digamos así, de entre orgánicas e inorgánicas? Que no tienen mucho carbono. No hay mucho carbono, ya es una buena respuesta. ¿Cuál puede ser otra? En las inorgánicas que no son formadas por los seres vivos. No están formadas por seres vivos, ya puede ser también una respuesta buena. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? ¿No? Ya, vamos a explicar. A ver. Sabemos que la unidad básica de la vida es la célula, ¿cierto? Y nosotros no podemos, por ejemplo, obtener células, sí, no De podemos agua. obtener células de agua. Lo que sí podemos obtener es átomos, ¿no es cierto? Ya. Además, el agua como tal no tiene vida. Alguien decía está formada por seres vivos, ¿cierto? El agua como tal no es vida, aun cuando es indispensable para la vida, pero no tiene vida, ¿no es cierto? Porque nosotros no podemos inyectarle una célula de agua a alguien, ¿no es cierto? ¿O sí? No. No. No es posible, no es posible. ¿Por qué? Porque no tiene vida. No podemos inyectarle una célula de sal, ¿cierto? No hay cómo. Pero No. sí podemos, por ejemplo, inyectarle proteínas, podemos inyectarle Vitaminas. vitaminas, podemos ponerle ADN, podemos ponerle glúcidos, sí, podemos ponerle lípidos o grasas, ya. Recuerde usted, el agua no tiene ADN, ¿no es cierto? No tiene ADN, porque nosotros no sabemos o no podemos ir a decir, a ver, esta agua es blanca y esta agua es negra, sí. Esta agua es rubia, esta agua es pelirroja. No hay cómo, no es posible, porque no tiene un ADN, ¿sí? Pero en cambio acá, en las orgánicas, sí podemos constituir como ADNs, porque aquí estamos encontrando los ácidos nucleicos, ¿ya? A ver, y por último, para terminar ya esta clase. ¿Conocen ustedes tal vez algún nombre o integrante de estas moléculas, biomoléculas orgánicas? Por ejemplo, cuando decimos glúcidos, ¿a qué estaremos refiriéndonos? Cuando decimos lípidos, cuando decimos proteínas, cuando decimos vitaminas. ¿Conocen algún tipo de estos o no? ¿No? La comida, Ya, la comida, ¿qué contiene? proteínas, Proteínas. vitaminas, Vitaminas. Ya, proteínas como, ¿dónde encontramos más o menos? En las verduras. En la Podría avena. ser, ya podría ser también. los jugos, Ya. ¿Qué más? Vitaminas. ¿Conocen tipos de vitaminas? En la zanahoria y la Vitamina. vitamina A. Sí, de la Vitamina naranja. A.
La vitamina C en la naranja, ya, muy bien. Rubén. La Muy vitamina bien. D en el sol. Ya, la vitamina D en el sol, que es importante para prevenir el COVID, dicen, ¿no es cierto? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Y ácidos nucleicos, ya. O sea, aquí tenemos ADN y ARN, ya. Y en los lípidos me falta un ejemplito de estos, de lípidos y glúcidos. Los lípidos hacen referencia a las grasas, ¿ya? Y los Carnes. glúcidos hacen referencia a los azúcares. Entonces ahí tenemos maltosa, sacarosa, glucosa, ¿ya? Esos son tipos de biomoléculas que en la próxima clase le vamos a analizar. Entonces yo les voy a pedir que aparte de que hagan la tablita, por favor también lean los siguientes temas del módulo. Si es que no tienen todavía el módulo, me avisan para yo mandarles las láminas, ¿ya? No, Sí, por no favor. tenemos, No licenciado, los tenemos módulos.